Bueno, aprovechamos, bueno, ahora dejamos las artes plásticas para pasar a la literatura y a la historia. Bueno, agradezco a las personas que han venido a la presentación, tanto de las fotografías como a la presentación del libro. Y también agradezco a Antonio y al Bar 1900 por dejar este espacio para poder presentar mi trabajo. En un lugar, ahora es un bar muy bonito, muy bohemio y un lugar perfecto para hacer presentaciones o hacer exposiciones de arte, así como de libros. Me parece un lugar muy bonito. Bueno, yo os vengo a presentar este libro. Este libro, bueno, antes de presentar el libro me tengo que presentar a mí mismo, porque el libro en realidad tiene total relación en lo que es mi vida personal. Yo no soy de Huelva, no tengo nada que ver con Andalucía. Sin embargo, pues hace 12, 13 años, en un viaje de vacaciones hacia Doñana, yo vi que de camino más o menos hacia Doñana estaba Río Tinto, y yo había visto un documental sobre las minas de Río Tinto, y como yo he hecho Bellas Artes me llamaba la atención, también soy fotógrafo, entonces me llamaba la atención pues las minas a cielo abierto, el río Rojo, es algo muy espectacular, ¿no? Entonces me apetecía conocerlo. Entonces visité las minas, me encantaron, ¿no? Y cuando ya salí hacia Doñana vi un cartel que ponía Barrio Inglés de Bellavista, y yo recordaba en el documental que hablaban de un barrio donde vivían los ingleses que gestionaban las minas. Digo, pues vamos a verlo. Entré dentro del barrio y me quedé alucinado de entrar en un auténtico barrio inglés en medio de Andalucía, que es como algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Que a lo mejor aquí se ve normal, pero a alguien de fuera pues es un lugar realmente especial, ¿no? Entonces me dio por preguntar lo que costaba alguna de esas casas, y el precio, que son casas victorianas, como mansiones, ¿no? De 3 plantas, con un jardín enorme, etcétera, y el precio por el que se vendían pues era un apartamento normal en Madrid, que es de donde yo soy. Y entonces me entró la locura de comprar la casa, acondicionarla como una casa rural, un hotelito british, decorarlo de forma temática, ¿no? Para que fuera como una casa, un hotel del siglo XIX, etcétera, y me metí en esa locura. Al cabo de 2 años lo abrí al público, y a día de hoy todavía, por eso tengo ahí puestos folletos, se puede visitar como un alojamiento turístico. Entonces a los pocos años pensé, como yo había vivido familias en el siglo XX ahí, porque eran los ingenieros que trabajaban para la empresa británica que gestionaba las minas, pues vivían en esas casas, ¿no? Realmente el barrio lo hicieron para ellos, la compañía, ¿no? Era un barrio cerrado donde solo vivían los británicos, con su capilla presbiteriana, el club de caballeros inglés, las primeras pistas de tenis que hubo en España, etcétera. Entonces fui al archivo histórico minero, que está ahí en la fundación de Río Tinto, yo pensaba que me iban a decir las personas y me iban a facilitar las fotos de los ingleses que habían vivido en mi casa, pero ahí me dijeron que no, que ellos ni sabían quién había vivido, que ahí hay mucha documentación y que tenía que ser yo el que tenía que investigar sobre quién había vivido en la casa. Me puse a investigar, y tanto en el archivo histórico como en otros archivos, como lo que es el registro civil, cuando nacían ingleses allí, los registros, conseguí ir averiguando poco a poco los ingleses que habían vivido en mi casa desde 1906 hasta 1979. Y para localizar las fotos, pues digo, no habrá otra forma que intentar localizar a los descendientes a través de páginas de genealogía. Empecé a pedir certificados de defunción a Inglaterra, donde ahí aparecerían direcciones antiguas donde poder enviar cartas, y así poco a poco fui encontrando a descendientes de estas personas a lo largo de todo el mundo. Me empezaron a contar las vidas de sus antepasados, me enviaron fotos, que están todas en el libro, y con eso empecé a descubrir las vidas de estas personas realmente apasionantes, ¿no? Relacionadas tanto de los ingenieros como de los hijos, que eran nacidos en Río Tinto, relacionadas con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el colonialismo, la Revolución Industrial, historias de novela, absolutamente de película, de amoríos. O sea, unas historias que me di cuenta que lo que tenía que hacer era escribir un libro para darlo a conocer a la historiografía del legado británico en la provincia de Huelva.
y de ahí surge este libro. Está compuesto por 5 relatos biográficos de las 5 familias inglesas que vivieron en la casa, desde 1906 hasta 1979, que vivieron los últimos ingleses que vivieron en el barrio de Bellavista, los Jowers. Y luego hay un último relato que cuento la historia de la casa desde que se fueron los Jowers hasta la actualidad. Hablo de la casa rural, con la decoración que tengo en la casa, que es decoración antigua y con cosas curiosas, etcétera. También hay una guía de viaje en la provincia de Huelva, etcétera. Y para daros una orientación para que conozcáis un poco de las personas de las que hablo, los 5 ingenieros que trabajaban en Río Tinto y que vivían en mi casa, la primera familia son los Connell. William Percival Connell era ingeniero de locomotoras, se dedicaba sobre todo a arreglar las locomotoras de la Río Tinto Company Limited, y después de dejar Río Tinto estuvo en unas minas de Venezuela muy similares, unas minas de cobre muy similares a las de Río Tinto en el día de hoy. La siguiente familia fue la de Henry Harold Bardi, cuyo nombre está en el monolito que hay en el barrio de Bellavista, que la empresa dedicó a los ingenieros que trabajaban en la empresa y que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y es que este hombre, después de dejar Río Tinto, se enroló en el ejército dentro de los ingenieros reales, fue destinado a Palestina como jefe de estación en una localidad muy cercana a lo que hoy es Tel Aviv, y luego no voy a contar cómo murió, pero murió en Alejandría, en un hospital de Alejandría. Y la historia de este hombre es casi la mitad del libro, que es absolutamente de película. Está llena de misterios y de secretos y de intrigas. Yo el hilo conductor de las historias las cuento desde mi punto de vista como investigador. Entonces yo voy contando lo que me voy encontrando de ellos y lo que voy sabiendo de ellos, la documentación que encuentro. Y con este hombre todo lo que me encontraba eran cosas que no tenían mucho sentido y eran contradictorias, y poco a poco fui desenmarañando el puzzle que es la vida de este hombre, que está lleno de secretos y es realmente para hacer una película o una novela. Después de Bardi vivió en la casa Fleetwood Kelly Beach, que fue campeón de España de tenis y también de la Copa del Rey de aquí de la ciudad de Huelva. Lo fue por 3 veces de la Copa del Rey de Huelva, y es el único jugador no español que ha ganado la Copa de España de tenis, curiosamente. Su mujer también era muy buena jugadora de tenis. Después de los Pitts, pues vinieron Thomas, que también trabajó en otras partes del mundo, y un antepasado suyo fue uno de los creadores de la máquina de vapor. Y seguidamente los Jowers, que fueron los últimos ingleses de Bellavista, y tanto Jowers como su mujer, Joe Jowers y su mujer Dolly, también participaron en la Segunda Guerra Mundial, y él incluso fue condecorado por el gobierno de los Países Bajos. Todas esas historias las cuento, a un resumen, pero las cuento aquí. Pero también cuento la historia de sus hijos, los hijos de los ingleses que nacían en Río Tinto, por lo tanto eran riotinteños o nubenses británicos nacidos aquí. Yo de ellos me he encontrado, de lo que yo he encontrado de ellos, sé que siempre tuvieron durante toda su vida un cariño muy especial hacia lo que es España y Huelva. De ellos solo os voy a contar algunos detalles de alguno de ellos. Un hijo de Connell, Alan, fue director de una plantación de té en Assam, en un estado de la India, durante 40 años. Y encontré a su nieta en Inglaterra. La pedí fotos y ella me dijo: no te voy a enviar fotos, voy a ir a tu casa y te voy a llevar el álbum. Y me vino a la casa rural, con una amiga, y me trajo el álbum, y yo pues escaneé todas las fotos que pudiera, más interesantes están en el libro. Y realmente una mujer muy especial. Me trajo de regalo un bastón que perteneció a su bisabuelo y que está puesto en la casa, ahora está enmarcado en la casa. Uno de los hijos de Bardi, la siguiente familia que vivió, es este que veis en la portada, que es una foto magnífica. Él está con su uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Él participó
en el desembarco de Normandía. Entró con un tanque, combatió a los alemanes en el frente contra Alemania, cayó herido en el tanque, lo llevaron a Inglaterra, le curaron y justo se puso, digamos que se recuperó cuando terminó la guerra. Y en ese momento, como él hablaba alemán, el ejército lo llevó en la unidad de espionaje del ejército militar, lo envió a Alemania para localizar nazis. Y luego viajó a Sudáfrica, y en Sudáfrica es donde yo localicé a su hija, que tiene 87 años, y es la que me facilitó esta foto y otras fotos de él, me habló de él, y ella estaba encantada de que alguien en España quisiera hablar de su padre y de su abuelo. Y ella me envió un email muy emocionada diciendo que le preguntara todo lo que quisiera. Entonces yo le pregunté muchísimas cosas y las respuestas que me dio están en el libro también. Luego de los Peach, una de las hijas, Poppy Peach, participó en la Segunda Guerra Mundial en la unidad femenina del ejército, primero como secretaria para Winston Churchill, con el que trabajó en persona, y la familia cuenta una anécdota muy divertida, que es que ella decía que no le gustaba mucho Churchill porque bebía mucho y además pellizcaba en el culo a las secretarias. Cosas que no nos cuentan los libros de historia, cosas como estas. Luego, cuando terminó ahí, fue destinada a la Embajada de Washington, en Estados Unidos, y allí también como secretaria tuvo acceso a los secretos, a las conversaciones entre Roosevelt y Churchill, y también sobre los secretos de la bomba nuclear que se estaban haciendo en los Estados Unidos. Y bueno, hay muchas más personas, muchos más hijos. Os solo he contado algunos detalles para que os cree el interés de leer el libro. Luego, al final del libro, también hay un descuento del 15% para alojaros en la casa rural. Por lo tanto, quiero que sepáis que si alguna vez os alojáis en la casa, el libro os va a salir gratis. Y nada, si tenéis alguna consulta o alguna pregunta, pues nada, aquí estamos entre amigos. Pues yo lo que quiero decirte que en vez de profesor o haber hecho Bellas Artes, te tenía que haber dedicado a ser detective. Que has hecho un trabajo de investigación increíble, ¿verdad? Pues sí, lo que es el trabajo de hacer el libro ha sido 6 años. Tanto de investigación, como la escritura, como la maquetación, que la he hecho yo. He hecho Bellas Artes, entonces sé maquetar. Y efectivamente, a mí me ha resultado apasionante, la investigación me resultó una cosa apasionante, muy divertido. Porque, claro, ibas pidiendo documentación, cuando encontrabas a un descendiente era una emoción, un subidón, tanto para mí como para ellos, porque de repente o les llegaba una carta mía, o les llegaba un email, y decía, pero ¿quién es este tío tan raro que me pregunta de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo? Y para ellos era muy emocionante que alguien en España quisiera contar la vida de su abuelo, o de su padre, o de su bisabuelo. Realmente muy, muy emocionante y muy divertido. Y conforme, por ejemplo, el de Barbie, que era todo misterios y que parecían unos problemas que eran imposibles de resolver porque nada coincidía y tal, hasta que de repente me di cuenta que ahí había una historia, digamos, que de mucha intriga, que él se había propuesto hacer la intriga de su propia vida, y por eso los documentos que me iba encontrando eran contradictorios. Y conforme yo iba descubriendo la verdad de lo que se escondía detrás de la vida de este hombre, era algo absolutamente emocionante, y lo único que quería era contarlo a la gente lo que iba descubriendo, ¿no? Realmente, sí. Pues yo te tengo que dar la enhorabuena, porque esto es un testimonio muy importante que no existía en Huelva hasta ahora, así de las familias que estudiaron, ¿no? Sí. Y luego preguntarte también si tienes algún vecino que quede por ahí con reminiscencias inglesas, porque se han ido todos. Bueno, en Bellavista ya no quedan ingleses. Los últimos ingleses es de los que hablo, que vivieron en mi casa, los Jowers. Que de hecho, bueno, aquí tenemos a alguien que conoce a los Quintana. Es que la madre de Quintana era íntima amiga de Michelle Jowers. Yo hablo de los Quintana en el libro también. Entonces, pues, y Michelle vive en Sevilla, Michelle Jowers. Michelle visitó mi casa, igual que la nieta de Conner, también visitó mi casa, están las fotos aquí. Y ella visitó la casa 40 años después de haberla dejado, y ella estaba, cuando llegó a la casa, emocionadísima, prácticamente llorando, ¿no? De ver
de entrar en la casa donde ella se crió de niña y vivió hasta su juventud. Incluso sus 2 hijos que tuvo, vivió con ellos un par de años en la casa. Y realmente yo he querido contar también la emoción, o sea, no he querido hacer un libro técnico de historia, sino que he querido hacer los relatos, los he hecho como si fuera una novela, pero contando toda la realidad, pero creando misterios, intrigas y además contando las emociones de las personas, de forma que se lee muy fácil. Todo el mundo me dice que en cuanto empieza a leer parece muy gordo, pero dice en cuanto termine un capítulo quiero empezar el siguiente, porque voy creando los misterios que realmente son los misterios que yo me voy encontrando, porque el relato yo los cuento con mi investigación, entonces según lo que me iba encontrando yo lo voy escribiendo, entonces por eso a la gente le crea mucha curiosidad de continuar hasta llegar al final y saber qué fue de estas personas, por qué en ese determinado documento se dice una cosa y es algo que no es contradictorio, etcétera. Entonces es muy fácil de leer realmente. Mira, y ahora mismo, ¿quién vive en esa urbanización? Pues ahí hay un poco de todo. Todavía quedan, bueno, lo que es el barrio de Bellavista, en los años finales de los 80, primeros de los 90, la empresa, que ya era española, vendió las casas al trabajador que la tenía asignada en ese momento. Se la vendió por un precio simbólico. Entonces todavía quedan algunos muy mayores de los ingenieros que trabajaban para la mina de época española. Muchos ya iban vendiendo las casas, ahora viven médicos del hospital, porque el hospital comarcal está en Río Tinto, o viven maestros, o viven gente de Sevilla. Yo se la compré a un empresario de Sevilla, que la usaba los fines de semana. Y personas así, o yo que me encontré con Bellavista y me dio por meterme en esta locura, comprar la casa y hacer la casa rural, ¿no? Mira, y te ha dado por ir, por ejemplo, al casino a preguntar allí qué opinaba la gente del pueblo de Retinto, de los ingleses. Esa visión, ¿eh? Claro, bueno, ahí, bueno, está ya no solo Río Tinto, ¿no? Aquí también, pero sobre todo en Río Tinto, porque el Río Tinto Bellavista era como muy cerrado. Entonces los ingleses efectivamente, digamos que no dejaban pasar a los españoles, solo las criadas españolas, y entonces sí que allí había como un poco de recelo en contra de los ingleses, ¿no? Hay un poco de eso. Eso también lo cuento. En realidad en el libro hablo de estas familias inglesas, pero como está relacionado también hablo de los ingleses en la provincia de Huelva, porque está relacionado al fin y al cabo, y también hablo de todo el legado británico, de las cosas buenas y de las cosas malas, porque lo he escrito no solo para la gente, vosotros que conocéis la historia aquí de los ingleses, sino también para otras personas que no conocen la historia. Entonces les he contado todas las particularidades del legado británico en la provincia de Huelva, para que quien lo lea en otro lugar, yo lo vendo en Madrid o en otros sitios, le conozca la historia de aquí, que es muy desconocida realmente fuera de la provincia de Huelva, y les apetezca también venir y viajar y hacer turismo y conocer el legado británico aquí en la provincia. Pues creo que has hecho una labor magnífica. Pues mira que tenía que venir un madrileño a hacer esto. No, quizás porque aquí lo veis de forma tan natural que no le dais importancia. No conocemos, ¿eh? Aquí sí. La Casa Colón, que es una maravilla. Sí. No sé qué, por otro lado, el barrio obrero, que es otra maravilla. Sí, sí. Que es toda ya ocupada por gente española, ¿no? Pero esto que has hecho me parece de verdad, una magnífica idea y la voy de todo. Enhorabuena. Nada, muchas gracias. Si alguien quiere preguntar más, yo no quiero acaparar, ¿eh? Nada, estupendo. Sí. Perdón por haber llegado tarde, pero se habla en el libro de la relación entre británicos del Triángulo, Huelva, Jerez de la Frontera, Sevilla en el siglo XIX. Yo me centro en lo que es la provincia de Huelva. Ya no de Sevilla o de Jerez no entro dentro del libro. De hecho ya es suficientemente gordo como para meterme en otro embolado. No, referencia se aludía alguna relación No, yo sobre todo pues, hablo del legado británico en la provincia de Huelva. De eso cuento la historia de William Martin, la cuento, siempre relacionado. En los Jowells hay una historia ahí de espionaje también y relaciono el tema de William Martin, por ejemplo, o el año de los tiros también lo cuento. Todo eso que es lo que es la historia británica en la provincia de Huelva, yo lo meto en el libro siempre relacionado con las familias. Y también hablo de la historia del Imperio Británico relacionado con ellos, porque ellos, como participaron en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues hablo de esos eventos y de los eventos concretos que ellos vivieron.
que son muy interesantes realmente también. Entonces es la historia de estas familias relacionada con el legado británico de la provincia de Huelva y con el Imperio Británico. Mira, aquí hay un pequeño, bueno, ya pertenece al Jaraque, pero está prácticamente en un barrio de Huelva, que es Corrales. Así me han hablado, sí. Entonces Corrales, ahí las casitas, ni siquiera eran casitas, o sea, le llamaban cuartelillo, de los empleados de la mina. Sí, Y estos cuartelillos no tenían ni siquiera cocina ni baño. sí, Tenían que hacerle unos añadidos ahí como podían. Yo decirte que los ingleses tenían castaña pelonga, ¿eh? sí. Eso sí, luego tenían un sitio que era para pagar todas las nóminas. En fin, yo creo que conviene que investigues también Corrales. Sí. Oye, porque ya puesto lo estás haciendo muy bien. Es que eso, Lo estás haciendo muy bien. eso pasaba en Río Tinto. En Río Tinto, el Alto de la Mesa, por ejemplo, eran los cuartelillos esos, que dices, muy pequeños, que cuando yo le digo a la gente, si ves la casa del minero, es como un tercio de lo que es el hall de mi casa. Además, así. Como vamos, o sea, un tercio solo del hall. Y luego, efectivamente, con los años iban haciendo ampliaciones para que tuvieran baño, porque antes no tenían ni baño, tenían que, sí. Y de hecho, iban a un baño tal y, digamos, las defecaciones de ellos lo usaban para las huertas. Los ingleses, o sea, usaban hasta la caca de los trabajadores en su propio beneficio. Sí. Pero creo que sería precioso que siguieras Sí, no la es, investigación. no, Luego, cómo venía el mineral desde Corrales por sus trenecillos y sus cosas, hasta el puente este tan bonito que tenemos aquí en el muelle del Tinto. Sí. Es que yo soy una gran ignorante. Entonces me apasionaría que alguien investigara lo bien que lo hizo y escribiera. Sobre Corrales, pues mira, es una idea. Corrales y sobre el barrio obrero de aquí de Huelva, Sí. las historias que también las tiene que haber. Yo creo que tienes ahí tela, ¿eh? Hay muchas historias detrás porque yo solo he investigado sobre 5 familias que vivieron en una de las casas de Bellavista y las historias que me he encontrado son increíbles, son de película de verdad. Por lo tanto, tiene que haber una cantidad de historias apasionantes. Mira, para colmo, verás, en Valdelamusa, que también está ahora la mina, se había abierto Sí. aguas teñidas, bueno, pues ahí también hicieron unas casas prefabricadas de francesas, que unas muy grandes eran para los ingenieros y luego otras más pequeñas eran para los empleados. Y da la casualidad que yo vivía en una casa, la grande, ahí en Cueva de la Mora. Sí, No sé si sí. tienes para investigar. En Cueva de la Mora también. Sí. O sea, enlazar toda la telaraña de inglesa en Huelva, vamos, es una maravilla y lo haces tan bien. Sí. Hombre, es que es muy difícil lo que has hecho. Muy complicado, sí. Es complicado y encima hacerlo ameno, hacerlo así, madre mía, a mí, yo estoy encantada. Vamos, yo voy a comprar el libro para que me haga descuento, ¿eh? Muy bien. Sí. Quiero preguntar, ¿alguna de las 5 familias tiene descendientes en Huelva? Aquí hay mucha gente con apellidos ingleses que son descendientes de gente de la mina. Sí, los únicos son los Jowers. Michelle Jowers, que vivió de joven, ella nació en el 44 en York, pero se vino con 44, con 14 años o así, y ellos ya se quedaron. Cuando se fue la mina, o sea, la empresa minera británica, muchos ingleses se fueron, pero ellos se quedaron en Bellavista, sobre todo porque la mujer, la familia era de Gibraltar, entonces les pillaba más cerca la familia. Y ella sigue viviendo en Sevilla, sí. Hombre, en Huelva sí hay gente bueno, que vaya de España, lógicamente, nacieron de España desde hace generaciones con apellidos ingleses, de familias inglesas que estuvieron aquí, que a lo mejor uno de los hijos se quedó tal, se vinieron aquí y claro, 150 años después ya son españoles, pero siguen teniendo los apellidos ingleses. Entonces no sé si hay alguna de esas 5 familias. No tiene ninguno. De las anteriores a los Jowers, el ingeniero se fueron a Inglaterra cuando terminó su trabajo y los hijos no se quedaron aquí. De los Jowers sí, que se quedaron y viven en Sevilla los Michelle y el mayor Christopher. El mayor Christopher se casó con una sevillana. Entonces los hijos sí son mezcla. Michelle se casó, bueno, no llegó a casarse, pero tuvo 2 hijos con un inglés también, que era propietario de otras minas británicas y que también tenía relación con Sevilla también. Y con él tuve 2 hijos, pero con su, no era marido, pero vamos, con un inglés. ¿Tú crees que alguno de los
descendientes o familiares de las personas que aparecen en tu libro pueden estar ahora mismo enterrados en el cementerio inglés que hay aquí en Huelva? No, ningún. Ah, bueno, sí. En el cementerio de Huelva, inglés de aquí de Huelva, La parte inglesa que está ahí un poco hay un bebé. olvidada. Hay un bebé que está enterrado ahí. De los Connell tuvieron una niña, la primera, y falleció con 1 año o año y medio en el hospital de aquí. Supongo que estaba mala y la trajeron al hospital de Huelva, falleció aquí, la enterraron en el cementerio. Yo me interesé, intenté encontrar su tumba, pero bueno, ahora no sé cómo estará, pero cuando yo fui estaba totalmente abandonado, o sea, todo lleno de maleza, o sea, me fue imposible encontrar todas las lápidas rotas, o sea, me fue imposible. Además, seguramente al ser un bebé se veía una lápida muy pequeñita, a veces ponían solamente en el suelo, tal, como un recordatorio, y me fue imposible encontrarlo. Pero el certificado de nacimiento viene que fue enterrado en el cementerio inglés de Huelva. Y curiosamente, en el certificado de función dice que murió por dentición. Cuando yo leí eso, digo, ¿y eso qué es? ¿Dentición? Claro, dentición es que en la época, cuando se moría un bebé, como no sabían por qué se moría, que normalmente era por las condiciones sanitarias, que no eran como las de hoy, por alguna infección o lo que sea, pues decían que el proceso de que te salieran los dientes era muy traumático para los bebés y que solo por salirte los dientes se podían morir los niños. Y es algo, el libro está lleno de este tipo de curiosidades. Es algo muy curioso que yo nunca lo había oído, lo de la dentición, muerto por dentición. Y mencionas algo relativo a que Punta Umbría en un momento dado... Ay, eso, Punta Umbría, es verdad. En principio estaba la torre y 4 casitas de pescadores, pero después quienes realmente crearon Punta Umbría como lo que es ahora turismo y demás, fueron ellos. Sí, los palafitos para su veraneo. Evidentemente hablo de ello, es algo importante dentro del legado británico en la provincia de Huelva. No solo hablo de ello, es que en una de las familias, bastantes fotos que me enviaron, están ellos en Punta Umbría. Entonces hay fotos de ellos en Punta Umbría, están en el palafito, se ve detrás del palafito, etcétera, ¿sí? Que es cuando aprovecho yo para hablar de los palafitos de Punta Umbría. Allí van los ingenieros y la gente importante de la empresa, ¿no? Sí, los miembros del staff, eso es, de vacaciones o cuando se ponían malos o a principio, como había tanto los humos esto de las teleras, pues para que respiraran un poco de aire limpio unas semanas y eso sí. Pues yo no me puedo creer, perdona, yo es que me acabo de enterar que hay un cementerio inglés de Huelva, yo soy una insulta. Vamos a ver, ¿y cómo eran esta gente tan... Por Dios, un cementerio aparte? ¿Por qué? Porque eso era protestante. Ya, por cuestiones religiosas, claro. Sí. De otras. Pues no podían juntarse con la... De hecho, no solo, o sea, realmente eran propiedad de las empresas británicas y ahora creo que lo gestiona también el consulado británico, creo que no es del ayuntamiento, me parece. Sí, entonces, por eso está abandonado y tal. Si fuera del ayuntamiento seguramente estaría bien. Perdona, ¿hay alguna iglesia protestante allí en Río Tinto, me imagino? Sí, hay una iglesia que es preciosa. Ajá. Es una capilla kilt, de estilo kilt, que es un estilo escocés de capilla presbiteriana, que es preciosa. Tampoco tenía ni idea. Sí, muy bonita. Y dentro tiene bueno, lo que es el techo es precioso de madera por dentro y tiene un órgano de 1900, me parece que es. Sí. Fíjate, siendo de Huelva yo ni idea. Pero mira qué buena la bolsa. Sí, sí. Pues nada, si no tienen más preguntas, yo estoy aquí por si quieren que les firme algún libro. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarte de dónde eres? Ah, yo soy de Madrid. ¿De Madrid? Sí, nacido en Madrid. Mis padres eran extremeños, pero yo ya nací en Madrid. ¿Y de Madrid partes los extremeños y estudias Huelva? Sí, fue un poco casualidad. Yo iba a Doñana de Turismo y había visto un reportaje sobre las minas de Río Tinto y como he hecho Bellas Artes me interesaba el Río Tinto, los colores, entonces por eso pasé por aquí y entonces me quedé enamorado de Río Tinto. De ahí compré la casa, la condicioné como casa rural
y ya viene mi relación con Huelva, pero antes no tenía ninguna, vamos, o sea, yo creo que en Andalucía había estado una vez, con muchos. Ya. Era Se tu nota, destino, se no nota te lograba. que tienes una pasada visual por Huelva ligera y no sabes en profundidad cómo se vive en Huelva. Claro, yo lo que he contado es el tema del legado británico en Huelva, eso es lo que he contado yo en mi libro. Toda la historia, vamos, yo me he leído todos los libros que hay, o sea, es un tema que me interesa mucho. Luego de forma local, pues claro, no tengo tanta información quizás, ¿no? De cómo se vive, digamos, actualmente o lo que sea. Yo creo que tú tienes más información que mucha gente de aquí de Huelva. Bueno, La historia de Huelva, no la conoces. Claro, lo que es el legado británico en Huelva lo he investigado muy bien. Luego algo, claro, tendrá muchos aspectos la historia de Huelva, quiero decir, otros no relacionados con el tema británico o lo que sea. Perdona, desde los romanos que tenemos un acueducto, imagínate que tiene historia. Bueno, Los sí. fenicios, enhorabuena. Enhorabuena. los efesios. Nada, muchas gracias. De verdad que sí. Gracias.